Al explorar las historias de cómo murieron los apóstoles de Jesús, te enfrentarás a relatos verdaderamente espeluznantes. Imagina enfrentarte a la posibilidad de que cada una de estas historias pueda ser más aterradora que la anterior. Cada muerte es una crónica de sufrimiento extremo y sacrificio, documentada por tradiciones antiguas y a menudo difíciles de verificar. Las versiones varían y la verdad detrás de sus muertes puede ser tan confusa como alarmante. ¿Te atreverías a descubrir la brutal realidad detrás de estas figuras históricas? Si decides adentrarte en esta investigación, desentrañarás la verdadera magnitud de la devoción y el sacrificio de estos hombres. Conocerás cómo su valentía y fe enfrentaron pruebas tan extremas que sus nombres y sus historias siguen inspirando a generaciones. Atrévete a conocer las verdades ocultas y descubre cómo estos apóstoles dejaron un legado eterno en la historia del cristianismo. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del martirio y la fe. Pedro, cuyo nombre original era Simón, es una figura central en el cristianismo y uno de los apóstoles más prominentes de Jesús. Su historia comienza en el antiguo pueblo pesquero de Betsaida, a lo largo de la costa norte del mar de Galilea. Pedro es conocido no solo por ser uno de los primeros discípulos llamados por Jesús, sino también por ser un líder destacado entre los 12 apóstoles. En la Biblia, Pedro es retratado como una persona de carácter fuerte y leal, pero también humano y falible. Jesús le dio el nombre de Pedro, que significa roca, simbolizando su papel fundamental en la fundación de la Iglesia. A lo largo de los Evangelios, Pedro muestra una gran valentía y pasión, pero también enfrenta momentos de debilidad y temor. Uno de los episodios más conocidos de la vida de Pedro es su intento de caminar sobre el agua hacia Jesús. A pesar de su fe, Pedro comenzó a hundirse cuando se distrajo por el viento, lo que subraya su humanidad y la necesidad de mantener la fe y la confianza en Jesús en momentos de incertidumbre. Pedro también fue testigo de numerosos milagros de Jesús. En uno de los eventos más conmovedores, Pedro estuvo presente cuando Jesús devolvió la vida a una niña que había muerto, demostrando la profundidad de su compromiso y la cercanía que tenía con Jesús. Sin embargo, la historia de Pedro también incluye momentos de debilidad. Durante el arresto de Jesús, Pedro, temeroso por su propia vida, negó conocer a Jesús 3 veces, como Jesús había predicho. Este acto de negación destaca la lucha interna de Pedro entre su lealtad a Jesús y su miedo a la persecución. A pesar de sus errores, Pedro demostró su capacidad para el arrepentimiento y el liderazgo. Tras la resurrección de Jesús, Pedro recibió una especial responsabilidad para pastorear a los seguidores de Cristo. Jesús le confió el encargo de alimentar y cuidar a sus ovejas, subrayando su rol crucial en la edificación de la Iglesia. La vida de Pedro culminó en un sacrificio notable. Durante el gran incendio de Roma en el 64 después de Cristo, el emperador Nerón culpó a los cristianos del desastre y, como resultado, Pedro fue arrestado y crucificado. Según la tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo porque se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesús. Este acto de humildad y devoción subraya su compromiso con Cristo hasta el final de su vida. Pedro no solo es recordado por sus actos heroicos y sacrificios, sino también por sus contribuciones a la teología y al liderazgo de la Iglesia primitiva. Su vida y legado siguen siendo una fuente de inspiración para cristianos de todo el mundo, recordándonos la importancia de la fe, el arrepentimiento y la dedicación en nuestra vida espiritual. Santiago, hijo de Zebedeo, también conocido como Santiago el Mayor, es una figura importante entre los apóstoles de Jesús. Junto a su hermano Juan, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús mientras pescaban en el mar de Galilea. Santiago es recordado no solo por su cercanía con Jesús, sino también por su fervor y dedicación. La Biblia presenta a Santiago el Mayor como uno de los apóstoles más prominentes y activos. Él y su hermano Juan fueron parte del círculo íntimo de discípulos, que también incluía a Pedro. Este grupo selecto tuvo la oportunidad de presenciar algunos de los momentos más significativos del ministerio de Jesús. Santiago, junto a Pedro y Juan, estuvo presente en la transfiguración de Jesús, un evento trascendental en el que Jesús mostró su gloria divina en la cima de una montaña. Santiago también es conocido por su impetuosidad y fervor.
En el Evangelio de Lucas, él y Juan, impulsados por su celo por la causa de Jesús, pidieron permiso para llamar fuego del cielo sobre una aldea que no los recibió con hospitalidad. Este episodio muestra la pasión de Santiago, aunque Jesús lo reprendió, enseñándole sobre la importancia de la misericordia y el amor hacia los demás. Una de las características notables de Santiago el Mayor es su valentía en el martirio. Es el único apóstol cuyo martirio está registrado en la Biblia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se menciona que Santiago fue ejecutado por el rey Herodes Agripa y alrededor del año 44 después de Cristo, siendo decapitado con espada. Su muerte marcó un hito en la historia de la Iglesia primitiva, ya que fue el primer apóstol en ser martirizado por su fe en Jesús. A pesar de su muerte temprana, la influencia de Santiago el Mayor continuó a través de la tradición cristiana. Según la tradición, después de su muerte, el cuerpo de Santiago fue trasladado a España, donde se convirtió en una figura central en el desarrollo del cristianismo en la península ibérica. La ciudad de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, se convirtió en el sitio de su supuesto enterramiento y ha sido un importante destino de peregrinación conocido como el Camino de Santiago. Cada año, miles de peregrinos recorren este camino, siguiendo la ruta que, según la tradición, llevaron los restos de Santiago. El legado de Santiago el Mayor es un testimonio de su dedicación y sacrificio por la causa de Cristo. Su vida y muerte han dejado una profunda impresión en la historia del cristianismo, y su papel como uno de los primeros mártires de la Iglesia es recordado y celebrado hasta el día de hoy. Juan, hijo de Zebedeo, es una de las figuras más destacadas entre los apóstoles de Jesús. Como hermano de Santiago el Mayor, Juan fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús mientras pescaba en el mar de Galilea. Junto a su hermano, Juan fue testigo de algunos de los eventos más significativos del ministerio de Jesús y formó parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a él, junto con Pedro. El Evangelio de Juan presenta a este apóstol con un profundo sentido de devoción y cercanía con Jesús. Uno de los momentos más notables en la vida de Juan es su papel en la crucifixión. Mientras Jesús estaba en la cruz, Juan fue el único de los 12 apóstoles que permaneció cerca de él. En ese momento, Jesús confió a Juan el cuidado de su madre, María. Jesús le dijo a María, «Mujer, he ahí tu hijo», y a Juan, «He ahí tu madre». Juan 19, 26, 27. Esta asignación subraya la confianza y el amor especial que Jesús tenía por Juan. Juan también es conocido por ser el primer apóstol en llegar al sepulcro vacío después de la resurrección de Jesús. En el Evangelio de Juan, se relata que, al escuchar el mensaje de María Magdalena de que la tumba estaba vacía, Juan y Pedro corrieron hacia el sepulcro. Aunque Juan llegó primero, esperó a Pedro antes de entrar. La escena en el sepulcro vacío es un testimonio de la fe y la lealtad de Juan. Además de su cercanía a Jesús, Juan es famoso por ser el autor del Evangelio de Juan, así como de las epístolas de Juan y del Apocalipsis. La tradición sostiene que Juan escribió el Apocalipsis mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, un lugar al que fue enviado por su fe en Cristo. El libro de Apocalipsis ofrece una visión profética de los eventos futuros y ha sido una fuente de inspiración y reflexión para los cristianos a lo largo de los siglos. La vida de Juan estuvo marcada por un profundo amor y devoción a Jesús, y su legado se extendió mucho después de su muerte. Se dice que Juan murió en el año 98 después de Cristo, siendo el último de los apóstoles en fallecer. A diferencia de muchos de sus compañeros, Juan no fue martirizado. En su lugar, vivió una vida larga y relativamente tranquila, dedicándose a la enseñanza y al ministerio. La influencia de Juan en la historia del cristianismo es inmensa. Su escritura en los Evangelios y las Epístolas ha dejado una marca indeleble en la teología cristiana y en la forma en que los cristianos comprenden el amor, la verdad y la revelación divina. Su testimonio, tanto en vida como a través de sus escritos, continúa inspirando a los creyentes a profundizar en su fe y a seguir el ejemplo de amor y devoción que él mostró a lo largo de su vida. Si quieres descubrir cómo cultivar una relación más profunda y significativa con Dios a través de una práctica creativa y personal, inscríbete en nuestra clase gratuita haciendo clic en el enlace de la descripción. Andrés, conocido como el hermano menor de Pedro,
desempeñó un papel crucial en los primeros días del ministerio de Jesús. Era un pescador de Betsaida, en la región de Galilea, y su vida cambió radicalmente cuando Jesús lo llamó a seguirle. Aunque no es uno de los apóstoles más prominentes en los relatos bíblicos, su contribución al inicio de la misión de Jesús es significativa y merece atención. Andrés fue el primer discípulo llamado por Jesús, y su historia resalta la importancia de su rol en la difusión del mensaje cristiano desde el principio. Antes de ser llamado por Jesús, Andrés había sido discípulo de Juan el Bautista. Este vínculo con Juan el Bautista es importante porque fue a través de Juan que Andrés llegó a reconocer a Jesús como el Mesías. En el Evangelio de Juan, se relata cómo Andrés, tras escuchar a Juan el Bautista proclamar a Jesús como el Cordero de Dios, decidió seguir a Jesús y se convirtió en uno de sus primeros seguidores. Una de las contribuciones más notables de Andrés a la obra de Jesús fue llevar a su hermano Pedro a conocerle. Andrés encontró a Pedro y le dijo: «Hemos hallado al Mesías». Juan 1:41. Este acto de presentar a Pedro a Jesús es fundamental, ya que Pedro más tarde se convertiría en uno de los líderes más destacados entre los apóstoles. La historia de Andrés es un ejemplo poderoso de cómo una persona puede influir significativamente en el curso de la historia, aunque su propio papel pueda parecer menos prominente. Andrés también se destacó por su humildad y su capacidad para trabajar en segundo plano, sin buscar protagonismo. Esto es evidente en varias narraciones de los Evangelios, donde su papel a menudo es secundario frente a sus compañeros apóstoles más prominentes como Pedro y Juan. Sin embargo, su lealtad y dedicación a Jesús y su misión son innegables. La tradición afirma que Andrés murió como mártir en la ciudad griega de Patras. Según la tradición, fue crucificado en una cruz en forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés. Esta forma de cruz se ha convertido en un símbolo asociado con él. La razón de esta elección de la forma de cruz, según la tradición, es que Andrés se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús. Durante su crucifixión, se dice que Andrés predicó a aquellos que pasaban, lo que demuestra su inquebrantable compromiso con su fe hasta el final de su vida. La figura de Andrés es significativa no solo por su papel en los primeros días del cristianismo, sino también por su legado como un hombre de fe humilde y comprometido. Su disposición a seguir a Jesús y a llevar a otros a conocerle, a pesar de no ser el foco de atención, ofrece una lección valiosa sobre el valor del servicio y la influencia silenciosa en la obra de Dios. La cruz de San Andrés y su historia continúan siendo un testimonio de su devoción y sacrificio en la historia cristiana. Felipe el apóstol es una figura interesante y enigmática en el Nuevo Testamento. Su nombre, que en griego significa amante de los caballos, es compartido con varios otros personajes bíblicos, lo que a veces lleva a confusiones sobre su identidad. Sin embargo, es conocido como uno de los primeros discípulos llamados por Jesús y su historia es significativa en la narrativa de los primeros seguidores del Mesías. Felipe era originario de Betsaida, al igual que Pedro y Andrés, y su vida cambió dramáticamente cuando Jesús le hizo una invitación directa. El Evangelio de Juan relata que Jesús encontró a Felipe y le dijo simplemente: «Sígueme». Juan 1:43. Felipe, inmediatamente después de ser llamado, encontró a Natanael y le contó sobre Jesús, diciendo: «Hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José». Juan 1:45. Este acto de traer a Natanael a Jesús subraya el papel de Felipe como un puente entre Jesús y otros potenciales discípulos. En el relato de la multiplicación de los panes y los peces, Felipe es uno de los apóstoles que Jesús pone a prueba. Cuando Jesús pregunta a Felipe dónde comprar pan para alimentar a una multitud de 5,000 personas, Felipe responde que incluso 200 denarios no serían suficientes para que cada uno recibiera un bocado. Juan 6:7. Esta escena muestra la preocupación práctica de Felipe y su falta de fe en el poder de Jesús para realizar milagros, aunque Jesús demuestra su capacidad para proveer abundantemente con los recursos que tenía a mano. Felipe también aparece en otro episodio significativo, cuando algunos griegos buscan verlo. En el Evangelio de Juan, estos griegos se acercan a Felipe, lo cual indica que Felipe podría haber sido un hablante de griego y, por lo tanto, un puente entre el mundo griego y el judaísmo. Juan 12:21.
Felipe informa a Jesús sobre la solicitud de los griegos, lo que lleva a Jesús a hablar sobre su muerte y glorificación. La información sobre la vida y la muerte de Felipe después de los eventos del Nuevo Testamento es escasa y variada. Los relatos históricos y las tradiciones sobre su vida posterior presentan diferentes versiones. Algunos relatos sugieren que Felipe murió de causas naturales en Hierápolis, una ciudad en la región de Frigia, mientras que otras versiones sostienen que fue martirizado. Según algunos textos, Felipe podría haber sido apedreado o decapitado, o incluso crucificado cabeza abajo, lo cual es una forma común de martirio para los apóstoles. A pesar de la incertidumbre sobre su muerte, la vida de Felipe el apóstol se destaca por su papel en la expansión del mensaje de Jesús. Su disposición para seguir a Jesús y su esfuerzo por traer a otros al conocimiento del Mesías reflejan la dedicación y la fe que caracterizan a los primeros seguidores de Cristo. La figura de Felipe ofrece una visión del impacto que uno puede tener al ser un fiel testigo y promotor del Evangelio, incluso cuando el reconocimiento y la fama pueden no estar asegurados. Bartolomé es uno de los apóstoles menos mencionados en el Nuevo Testamento, y gran parte de la información sobre él proviene de tradiciones y textos históricos posteriores. Su nombre, que en arameo significa hijo de Tolmai, sugiere que era de origen judío y se le conoce en los evangelios por su asociación cercana con Felipe. En el Evangelio de Juan, Bartolomé aparece como Natanael. Cuando Felipe le dice a Natanael que ha encontrado al Mesías, Natanael responde con escepticismo, preguntando si algo bueno puede salir de Nazaret. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús, Jesús revela que ha visto a Natanael bajo una higuera antes de que Felipe lo llamara. Esta revelación provoca que Natanael exclame: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1:49. Este reconocimiento temprano de Jesús como el Hijo de Dios muestra la profundidad de la fe y la percepción espiritual de Bartolomé. A pesar de su presencia en el grupo de los 12 apóstoles, Bartolomé no tiene una gran cantidad de relatos específicos sobre sus actividades en los evangelios. Sin embargo, la tradición cristiana sostiene que tuvo un papel importante en la predicación y en la difusión del cristianismo después de la ascensión de Jesús. Según varias tradiciones, Bartolomé predicó en diferentes regiones, incluyendo Armenia, Mesopotamia y Persia. Algunos relatos sugieren que también pudo haber viajado a la India y a Egipto. La tradición más conocida sobre la muerte de Bartolomé es bastante sombría. Se dice que fue martirizado de manera brutal, siendo desollado vivo antes de ser decapitado. Este tipo de martirio es emblemático en el arte cristiano, que a menudo representa a Bartolomé sosteniendo su propia piel o con un cuchillo de desollar. Aunque esta narrativa puede parecer extrema, también refleja el sufrimiento que muchos de los primeros cristianos experimentaron por su fe. Existen otras versiones sobre su martirio que incluyen ser golpeado y crucificado y luego desollado, o incluso arrojado al mar después de ser golpeado hasta quedar inconsciente. Las historias varían, pero la mayoría coincide en que su muerte fue violenta y que, en última instancia, Bartolomé sufrió por su testimonio de fe. El legado de Bartolomé, a pesar de la falta de detalles precisos sobre su vida y muerte, sigue siendo significativo en el cristianismo. Su fe inquebrantable y su disposición a seguir a Jesús, incluso hasta la muerte, sirven como un poderoso testimonio del compromiso y el sacrificio de los primeros discípulos. La figura de Bartolomé destaca en la historia de los apóstoles como un ejemplo de dedicación y valentía en la proclamación del Evangelio. Mateo, también conocido como Leví, es una figura central entre los 12 apóstoles de Jesús, aunque su historia se distingue por un comienzo particularmente notable en la narrativa bíblica. Antes de convertirse en discípulo, Mateo trabajaba como recaudador de impuestos, una ocupación que era ampliamente despreciada y considerada una forma de traición entre los judíos de su tiempo debido a la colaboración con el gobierno romano. Esta profesión no solo era impopular, sino que a menudo era vista como una forma de opresión hacia sus propios compatriotas. El encuentro entre Jesús y Mateo ocurre en un momento crucial y revelador. Según el Evangelio de Mateo, Jesús se dirige a Mateo mientras está en su puesto de recaudador de impuestos y le dice: «Sígueme». Mateo responde de inmediato, dejando su trabajo y sus bienes para seguir a Jesús.
Este acto de obediencia y transformación ejemplifica el poder de la llamada de Jesús para cambiar vidas, sin importar cuán despreciados o marginados puedan ser sus seguidores en la sociedad. Tras su llamado, Jesús se reúne con Mateo en su casa, donde Mateo organiza un banquete para Jesús y otros recaudadores de impuestos, así como pecadores. Este acto genera críticas de los fariseos, quienes cuestionan por qué Jesús se asociaría con personas de tal reputación. Jesús responde a las críticas diciendo, «No vienen los justos a llamar, sino los pecadores». Mateo 9:13. Este momento subraya el mensaje de inclusión y redención que Jesús predica, mostrando que el reino de Dios está abierto a todos, sin importar su pasado o su estatus social. El Evangelio de Mateo también es conocido por ser el autor del Evangelio que lleva su nombre, uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Este Evangelio se enfoca en presentar a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y está especialmente dirigido a una audiencia judía, con el objetivo de demostrar que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. A lo largo del Evangelio, Mateo destaca la enseñanza de Jesús y su cumplimiento de la ley mosaica, ofreciendo una rica perspectiva sobre la vida y el ministerio de Jesús. El destino final de Mateo es un tema de debate entre los estudiosos e historiadores cristianos. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre su muerte, se han desarrollado varias tradiciones sobre cómo pudo haber fallecido. Algunos relatos sugieren que Mateo murió de viejo, en paz, mientras que otros textos más antiguos y tradiciones indican que fue martirizado. Entre los relatos sobre su martirio se incluyen historias de su decapitación, apuñalamiento, quema o lapidación. Estas narrativas reflejan la disposición de Mateo a enfrentar el sufrimiento y la muerte por su fe, un testimonio poderoso de su dedicación a la misión de Jesús. En resumen, Mateo es recordado no solo como uno de los 12 apóstoles, sino también como un escritor influyente del Nuevo Testamento. Su transformación de recaudador de impuestos a seguidor de Jesús y su contribución al Evangelio muestran el impacto de la llamada de Jesús en la vida de aquellos que eligieron seguirle. La vida y el testimonio de Mateo siguen inspirando a los cristianos a vivir con fe y obediencia, reconociendo que el mensaje de Jesús es para todos, sin excepción. Tomás, conocido comúnmente como Tomás el Dúo o Tomás el Incrédulo, es uno de los 12 apóstoles de Jesús y una figura prominente en el Nuevo Testamento, aunque su fama se debe principalmente a un episodio particular en su vida. Su apodo el Dúo proviene de su escepticismo sobre la resurrección de Jesús, una duda que ha marcado su legado en la historia cristiana. El episodio más famoso de Tomás ocurre después de la resurrección de Jesús, cuando se le aparece a sus discípulos, pero Tomás no estaba presente en ese momento. Cuando los otros discípulos le cuentan a Tomás que han visto a Jesús resucitado, él responde con escepticismo, afirmando que solo creerá si puede ver y tocar las heridas de Jesús. En el Evangelio de Juan, Tomás dice, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Esta declaración revela su profunda incredulidad y el deseo de evidencia tangible para confirmar lo que los demás habían experimentado. 8 días después, Jesús se aparece nuevamente a sus discípulos, y en esta ocasión, Tomás está presente. Jesús se dirige directamente a Tomás, invitándolo a tocar sus heridas y a creer. Tomás, al ver a Jesús, exclama, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28. Este momento es significativo porque Jesús responde, «Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. La respuesta de Jesús no solo valida la fe de Tomás, sino que también subraya la bendición de aquellos que creen sin necesidad de pruebas físicas. El episodio de Tomás es a menudo utilizado para ilustrar la importancia de la fe y la creencia en lo invisible. La historia de Tomás muestra cómo la duda y el escepticismo pueden ser superados por la revelación y la experiencia personal de la presencia de Cristo. Su historia ha servido como un recordatorio de que la fe cristiana no se basa únicamente en evidencia física, sino en la confianza en el testimonio de otros y en la experiencia espiritual. A pesar de su duda inicial, Tomás es tradicionalmente reconocido por su valiente testimonio de fe después de la resurrección de Jesús. Según la tradición,
Tomás emprendió un viaje misionero a la región de India, donde continuó predicando el Evangelio y realizando milagros. Su labor en India lo lleva a ser considerado el fundador de la Iglesia en ese país. La tradición sostiene que Tomás fue martirizado en Milapore, cerca de Chennai, India, alrededor del año 72 después de Cristo. La mayoría de los relatos indican que fue atravesado por una lanza mientras estaba realizando su misión. Esta muerte martirial resalta el compromiso y la valentía de Tomás, a pesar de su escepticismo inicial. Tomás es una figura que ilustra la lucha entre la duda y la fe, y su vida y testimonio han sido fuente de inspiración para muchos cristianos que enfrentan sus propias dudas y buscan una mayor comprensión de la fe. Su historia nos recuerda que incluso aquellos que tienen dudas pueden encontrar una profunda convicción en la presencia de Cristo. Santiago el Menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo, es una de las figuras menos prominentes entre los apóstoles, pero su presencia en el grupo de los 12 discípulos de Jesús no pasa desapercibida. Su nombre, Santiago, era común en la época, y para distinguirlo de otros apóstoles con el mismo nombre, se le conoce como el Menor o el hijo de Alfeo. La información sobre Santiago el Menor en los textos bíblicos es bastante limitada. Aparece en las listas de los apóstoles en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y en los Hechos de los Apóstoles, pero no se le atribuyen muchas acciones o enseñanzas específicas en los evangelios. Esto ha llevado a que su figura sea menos conocida en comparación con otros apóstoles como Pedro, Juan o Santiago el Mayor. Una de las razones para esta falta de información es la confusión entre los diversos Santiago en los textos bíblicos. Además de Santiago el Menor, hay otras figuras con el nombre Santiago en el Nuevo Testamento, como Santiago el Justo, el hermano de Jesús, y Santiago el Mayor, el hijo de Zebedeo. Esta multiplicidad de nombres ha contribuido a la dificultad de identificar con precisión la vida y las acciones de Santiago el Menor. A pesar de la escasez de detalles sobre su vida, la tradición cristiana ha conservado algunas historias y creencias sobre Santiago el Menor. Según la tradición, Santiago el Menor fue martirizado, pero los detalles específicos sobre su muerte varían. Una versión sostiene que fue crucificado en Egipto, mientras que otras versiones sugieren que fue lapidado en Jerusalén. El relato de su martirio refleja el destino común de muchos de los apóstoles, quienes sufrieron persecuciones y martirio por su fe. En la historia de la Iglesia, Santiago el Menor ha sido asociado con la perseverancia y la fidelidad a Jesús, a pesar de la falta de detalles específicos en los evangelios sobre sus acciones. Su papel como apóstol destaca la importancia de todos los miembros del grupo de los 12, incluso aquellos que no reciben tanta atención en las Escrituras. La figura de Santiago el Menor sirve como un recordatorio de que cada uno de los apóstoles tuvo un papel importante en la propagación del mensaje de Jesús, independientemente de la prominencia de su presencia en los textos bíblicos. La tradición cristiana y las conmemoraciones litúrgicas han ayudado a preservar la memoria de Santiago el Menor, y su nombre sigue siendo recordado en la Iglesia como uno de los 12 apóstoles. Su vida y testimonio reflejan la diversidad de las experiencias y contribuciones dentro del grupo de los apóstoles, subrayando que cada uno de ellos desempeñó un papel único en la historia del cristianismo. Judas el apóstol, conocido también como Judas de Santiago, Tadeo o Lebeo, es una figura que a menudo se confunde con Judas Iscariote debido a la similitud de sus nombres, pero es importante destacar que son dos personas distintas. Judas el apóstol, uno de los 12 discípulos originales de Jesús, es un personaje cuya vida y legado están envueltos en cierta incertidumbre y misterio, especialmente en comparación con la notoriedad de su homónimo, Judas Iscariote. En los Evangelios, Judas el apóstol se menciona con varios nombres, lo que contribuye a la confusión sobre su identidad. El Evangelio de Lucas y el de Hechos lo mencionan como Judas, el hijo de Santiago, mientras que en el Evangelio de Juan es referido como Tadeo. Esta variabilidad en los nombres refleja la complejidad de las tradiciones y registros antiguos, y la falta de una clara distinción en algunos textos bíblicos puede llevar a confusiones entre los lectores y estudiosos. A diferencia de su nombre infame, Judas Iscariote, el apóstol Judas el apóstol es recordado con una reputación mucho más positiva en la tradición cristiana. Se cree que fue uno de los discípulos más comprometidos y dedicados a la misión de Jesús,
y su nombre ha sido asociado con una serie de tradiciones y relatos piadosos que reflejan su devoción y fe. Según la tradición cristiana, Judas el apóstol fue martirizado por su fe. Los relatos sobre su muerte varían considerablemente. Una de las versiones más aceptadas dice que fue martirizado junto con Simón el Celote en lo que hoy es la ciudad de Beirut durante el primer siglo. Esta región, en aquel tiempo parte de la provincia romana de Siria, fue un lugar donde muchos cristianos tempranos enfrentaron persecuciones y martirio. El arte religioso a menudo representa a Judas el apóstol con un hacha, que simboliza el instrumento de su muerte según algunas tradiciones. Esta representación destaca el sufrimiento y sacrificio que enfrentó como testigo de la fe cristiana. Sin embargo, los detalles exactos de su martirio no están claros y existen varias historias y leyendas que sugieren diferentes formas de su muerte, incluyendo la crucifixión y la decapitación. Las tradiciones también varían en cuanto a la ubicación de su enterramiento. Algunas fuentes afirman que sus restos fueron transportados a Roma en el siglo XVII y colocados en una cripta de la Basílica de San Pedro, donde comparte una tumba con Simón el Celote. Otros relatos indican que sus restos fueron preservados en un monasterio armenio en Kurdistán, donde se mantuvieron al menos hasta mediados del siglo XV. Un descubrimiento arqueológico en el valle de Jezreel en Israel también sugiere que el sitio podría haber sido el lugar de enterramiento de Judas. A pesar de las discrepancias y la falta de información detallada en los textos bíblicos, Judas el apóstol sigue siendo una figura significativa en la tradición cristiana. Su vida y martirio representan la dedicación y el sacrificio de aquellos primeros seguidores de Jesús que se enfrentaron a desafíos extremos para difundir el mensaje del Evangelio. Su legado es recordado en la Iglesia como un ejemplo de fe firme y devoción, y su nombre sigue siendo honrado en la tradición cristiana. Simón el Celote es una figura enigmática entre los 12 apóstoles de Jesús, y su vida y legado están rodeados de misterio y especulación. Su nombre, el Celote, sugiere una asociación con el movimiento político y religioso de los celotes, un grupo radical judío que buscaba la liberación de la dominación romana en Israel durante el primer siglo. Sin embargo, el significado exacto de su apodo no está claramente definido en los textos bíblicos, y las interpretaciones varían. Los celotes eran conocidos por su ferviente oposición al dominio romano y por sus intentos de promover una rebelión contra el imperio. Si Simón realmente era miembro de este grupo, su inclusión entre los discípulos de Jesús podría haber tenido implicaciones significativas para su papel en la misión de Jesús. Esta conexión sugeriría que Simón tenía una pasión intensa por la justicia y la liberación, aunque sus motivaciones específicas y cómo se relacionaban con la misión de Jesús no están detalladas en las Escrituras. En las listas de los apóstoles, Simón es mencionado en los 4 evangelios y en los Hechos de los Apóstoles, pero no se le atribuyen muchas acciones específicas o discursos destacados en los textos bíblicos. Esta falta de información concreta ha llevado a una gran cantidad de especulación sobre su vida y su trabajo después de la ascensión de Jesús. Una de las leyendas más conocidas sobre Simón el Celote es que predicó en Egipto después de la ascensión de Jesús. Según la tradición, él llevó el mensaje del Evangelio a diversas regiones y enfrentó numerosos desafíos y peligros en su labor misionera. Sin embargo, los detalles sobre su vida y sus actividades están mezclados con leyendas y tradiciones locales, lo que hace difícil separar los hechos históricos de las narraciones piadosas. La muerte de Simón el Celote también es envuelta en misterio. Existen varias versiones sobre cómo y dónde murió, y estos relatos a menudo varían significativamente. En el siglo V, el historiador armenio Moisés de Turín escribió que Simón fue martirizado en el reino de Iberia, una región en la geografía del Cáucaso. Otra fuente, la leyenda dorada, afirma que Simón fue martirizado en Persia alrededor del año 65 después de Cristo. Otros relatos sostienen que fue asesinado en Samaria, una región de Israel, o que fue crucificado en Britania en el 61 después de Cristo. En contraste, algunas tradiciones orientales sostienen que Simón el Celote murió de viejo en la antigua ciudad de Odesa. Esta variabilidad en las historias refleja la dificultad de obtener información precisa sobre los eventos de la vida de Simón, dado el escaso registro histórico y las diferentes interpretaciones regionales. A pesar de la falta de detalles claros,
Simón el Celote sigue siendo una figura importante en la tradición cristiana. Su inclusión entre los apóstoles y las diversas leyendas sobre su vida y martirio muestran el impacto duradero que tuvo como seguidor de Jesús. Su nombre y su legado son recordados en la Iglesia como un símbolo de devoción y coraje en la propagación del Evangelio, incluso cuando los detalles precisos de su vida permanecen en gran medida desconocidos. La historia de los 12 apóstoles de Jesús es una rica trama de fe, dedicación y sacrificio que nos ofrece profundas lecciones sobre el liderazgo y la devoción. Cada uno de estos hombres, con sus fortalezas y debilidades, jugó un papel crucial en la difusión del mensaje cristiano y en la formación de las primeras comunidades de creyentes. Desde los momentos de valentía y testimonio hasta los sufrimientos y martirios, sus vidas ofrecen un modelo de compromiso y lealtad que sigue inspirando a los cristianos hoy en día. Pedro, con su audaz liderazgo y humanidad, demostró que incluso aquellos que enfrentan debilidades y fallos pueden ser transformados en pilares de la fe. Santiago el Mayor y Juan, con sus contribuciones tanto en la vida ministerial de Jesús como en el desarrollo de la Iglesia primitiva, reflejan la importancia de la cercanía y el apoyo entre los discípulos. Andrés y Felipe, a pesar de su perfil menos prominente, jugaron papeles esenciales en la expansión del Evangelio y la formación de la primera comunidad cristiana. Bartolomé y Mateo, con sus diferentes antecedentes y destinos, resaltan la inclusividad y el alcance del mensaje de Jesús. Tomás, con su escepticismo y eventual fe, ilustra la jornada de la duda a la convicción, mientras que Santiago el Menor, a pesar de la falta de detalles, muestra la diversidad y la importancia de todos los apóstoles en la misión de Jesús. Judas el Apóstol, conocido también como Tadeo, y Simón el Celote, con sus historias de martirio y tradición, añaden profundidad a la comprensión del sacrificio y la perseverancia en la fe cristiana. A través de sus vidas y legados, estos apóstoles nos muestran que la fe no es simplemente una serie de creencias abstractas, sino una práctica vivida que involucra desafíos, crecimiento personal y un compromiso inquebrantable con el mensaje de Jesús. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos aplicar sus ejemplos a nuestras propias vidas, buscando ser fieles a nuestras convicciones, servir a los demás y vivir con integridad y propósito. La riqueza de sus historias nos recuerda que el camino del discípulo es uno de transformación y dedicación. A medida que exploramos sus vidas y sus legados, encontramos inspiración para enfrentar nuestras propias pruebas y para seguir el llamado a vivir con fe, esperanza y amor. Cada uno de estos apóstoles, con su singular viaje, contribuye a la narrativa global de la Iglesia y nos desafía a vivir con un compromiso renovado con nuestra fe y nuestras comunidades. Descubre cómo transformar tu tiempo con Dios en una experiencia creativa y significativa que te permitirá conectar más profundamente con tu fe. Únete a nuestra clase gratuita y aprende a enriquecer tu práctica espiritual diaria. Haz clic en el enlace para inscribirte.